Y lo que vamos a considerar ahora es lo que se llaman trazas de una familia o de un conjunto. Vamos a hacer las definiciones en conjuntos arbitrarios, pero rápidamente nos vamos a ir a conjuntos finitos. Sea F una familia de conjuntos de V, donde V es un conjunto arbitrario. Y digamos que tomamos un subconjunto de V. Entonces vamos a definir lo que es la traza. Definimos la traza de A en F. Por escribirlo así, traza de A y índice F. Va a ser todas las intersecciones de F, de conjuntos en F con A. Es el conjunto de los F's intersección A, tal que F pertenece a la familia. Si, por ejemplo, digamos que F tiene el conjunto 1, 2, 3, tiene el conjunto 1, 4, 5, tiene el conjunto 2, 5 y 6. Si nosotros consideramos el conjunto A como 1, 2, entonces la traza de A en la familia sería las intersecciones de 1, 2 con el primer conjunto. Digamos F1, F2, F3. Entonces la intersección de 1, 2 con F1 sería otra vez el conjunto 1, 2. Si lo intersectamos con F2, solo está el 1. Y si lo intersectamos con F3, está el 2. Entonces tenemos algo como esto. Puede pasar que haya intersecciones que sean iguales también, ¿verdad? Si definimos, por ejemplo, F, que tenga 1, 2, 3, 4, que tenga 1, 2, 3, 5 y que tenga 1, 2, 4 y 5. Y en este caso tomamos A como el conjunto de los primeros elementos, de los primeros 3 elementos. Entonces en este caso la traza de A en F sería la intersección de los primeros, nos da 1, 2, 3. Si lo intersecamos con el primer conjunto y el segundo conjunto. Mientras que si lo intersecamos con el tercer conjunto nos da 1, 2. Esta definición puede ser medio topológica, en el sentido de que uno lo que hace es tal vez ir separando elementos. 4, 5. Entonces, por ejemplo, el conjunto en cuestión, el A, es este 1, 2, 3. Y los conjuntos que estamos considerando, uno es como el que contiene estos 4, otro de tamaño 4 que contiene estos 4. Y hay también uno de tamaño, este que contiene estos de aquí. Y a la hora de hacer las intersecciones, terminamos con el conjunto de los 3 elementos y el conjunto con estos 2. Entonces, vamos a introducir un concepto que es el de quebrantar un conjunto. Dado un conjunto A, subconjunto del conjunto base, decimos que F quebranta A si todo subconjunto de A se puede escribir como la intersección de A con F. Si partes de A
es lo mismo que el conjunto de F intersección A, tal que F está en F. O sea, la traza de A en F es partes de A. Por ejemplo, si A es el conjunto de 1 con 1 y 2, una familia que lo quebranta ocupa 4 elementos, ¿verdad? Necesitamos un conjunto que al intersecarse con A nos dé vacío. Por ejemplo, el que solo tiene al 3. Necesitamos un conjunto que intersecarse con 1, 2 solo tenga el 1, como 1, 2, 4. Un conjunto que al intersecarse con 1, 2 solo tenga el 2. 2, 4, 5, por ejemplo. Y un conjunto que al intersecarse con 1, 2 tenga solo, que tenga tanto a 1 como al 2. Entonces, en este caso, tenemos el conjunto del 3. Tenemos el conjunto que tiene el 1 y el 4. Tenemos al conjunto que tiene al 2, al 4 y al 5. Y tenemos al conjunto que tiene a 1, 2 y 3. ¿Sí? Y si nosotros consideramos todas las intersecciones con este de aquí, tenemos el celeste que nos da vacío, el naranjado nos da, el naranjado que nos da con el 2, el verde interseca solo el 1, mientras que el amarillo interseca tanto a 1 como a 2. Entonces este quebranta el conjunto de 1 con 2. Bueno, y aquí vamos a definir un parámetro que es el tamaño de la familia más grande que quebranta un conjunto. Entonces vamos a definir, se conoce como la dimensión UC. Para F, una familia de conjuntos, definimos su dimensión UC, que podemos decir UC la dimensión de F. Y esta dimensión está definido por una persona llamada Babnik y otra que se llama como Sherponenkis. Esos son el V y el C. Y este sería el mayor tamaño de un conjunto que es quebrantado por F. Mayor K, tal que existe A contenido en V, quebrantado por F, con K elementos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta definición siempre es un entero no negativo porque el vacío es quebrantado por cualquier familia. Bueno, por cualquier familia no vacía. Y aquí, como les dije, bueno, esta definición puede ser sobre cualquier conjunto. Por ejemplo, podemos pensar en V como los números reales y F como como la familia de intervalos. Pueden ser, pues no hace diferencia, así que pongámoslos cerrados.
Por ejemplo, verifiquemos la dimensión de f en esta familia. Entonces tenemos la recta real y estamos considerando intervalos. ¿Ok? Entonces pregunta. A ver. F quebranta un conjunto A con tamaño 1. Ustedes me pueden dar algún conjunto que tenga un solo elemento y que sea quebrantado por F. Sería elegir un extremo del intervalo. Sí. Digamos, si A es un X, junto con un X, entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si ustedes toman el intervalo, primero que todo, vacío, como dijimos siempre, no, eso es diferente. O sea, necesitamos primero un intervalo que no interseque a este conjunto. Digamos, aquí está X. Y el intervalo puede ser, por ejemplo, tome el intervalo que da de X más 1 a X más 2. Entonces aquí hay un intervalo que si lo intersecamos con el conjunto del X nos da vacío. ¿Okay? Luego necesitamos un intervalo que al intersecarlo con X nos dé el conjunto con X. Como dice Roger, bueno, tómelo como extremo. Como es cerrado, va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, el intervalo de X menos 1, X, en realidad hay muchos. Si lo intersecamos con X, nos da el conjunto X. Eso lo que dice es que la dimensión de F es por lo menos 1. Es por lo menos 1. ¿Qué tal un conjunto de tamaño 2? Existen XY en R, tales que F quebranta X, Y. Entonces, vean que la definición es que exista alguno, ¿verdad? No tiene que ser toda pareja. Pero, digamos que aquí está esta pareja XY. ¿Será que podemos obtener todas las trazas posibles? Intersecando o sea, estamos considerando A el conjunto de X y Y. ¿Será que este conjunto es quebrantado por F? Sí, también. Entonces es quebrantado por F. Conseguir el conjunto vacío se puede hacer de forma similar que antes y los unitarios elegir uno por la derecha, otro por la izquierda y cuando son juntos el intervalo que empieza en X y termina en Y. Ok. Entonces aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Como dice. Entonces, por ejemplo, el intervalo azul que empiece después de Y, bueno, suponiendo que Y es mayor que X, empiece después de Y y termine en algún punto, la intersección es vacía. Un intervalo, por ejemplo, que empiece en X y termine en Y, el anaranjado, la intersección es XY. El intervalo amarillo que empieza antes de X y termina antes de Y. Y el intervalo verde que contiene a Y pero no tiene X. Okay, entonces ya probamos que la dimensión es por lo menos 3. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir? Existen X, Y, Z en R, tales que F quebrante X, Y, Z.
Yo diría que no. Visto así de esta forma, donde X menor a Y menor y Y menor a Z, entonces no podríamos encontrar uno que cubra X y a Z. Exacto, ¿verdad? Porque si X y Z están, perdón, si X y Z están en un intervalo, entonces Y también está en intervalo, por la definición de, Y también está en intervalo por definición. Quiere decir que no existe Y tal que al intersecarlo con X, Y y Z, nos dé solo X y Z. Entonces, por definición, quebrantarlo quiere decir que todo subconjunto tiene que aparecer en la traza. Y aquí ya vimos por lo menos uno que no está. Se puede ver sin dificultad que de hecho es el único que no está. Pero entonces en este ejemplo lo que mostramos es que la dimensión de F es 2. Quebrantamos un conjunto de tamaño 2, o sea la dimensión es por lo menos 2, y demostramos que no se puede nada más grande. Bueno, vamos a pasar ahora a conjuntos finitos. Okay. Si F está contenido en partes de N, y digamos que yo les digo que la dimensión de esta familia es un número K. Y la dimensión de la familia es K, donde K es por supuesto el sumo N. ¿Qué tan grande será F? Em, Puede ser que la familia que contiene a los conjuntos de tamaño 2. Bueno, vamos a ver. Estudiemos eso. Si F, No, mentira, creo que no. No. Bueno, no sé, no estoy seguro yo. si F es igual a N escojo 2, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la dimensión de F? ¿O cuál sería la dimensión de F? Bueno, una cosa es que la respuesta debería depender de K, ¿verdad? Pero estudiemos este caso. ¿Cuál será la dimensión de un conjunto, de la familia de conjuntos con tamaño 2? ¿Puede F quebrantar un conjunto de 3 elementos? Creo que no, porque no conseguiríamos los tres juntos. Exacto, ¿verdad? La dimensión siempre va a estar acotada por el tamaño. La dimensión siempre va a estar acotada por el tamaño máximo de un conjunto en F. ¿Verdad? Porque si estamos quebrantando un conjunto de tamaño 5, quiere decir que tenemos un conjunto que al intersecarlo con A, tiene a mismo, un conjunto de 5 elementos. Pero si ya los conjuntos eh, pero si los conjuntos de F son pequeños, esto no puede pasar. Entonces aquí la dimensión sería lo sumo 2. Y como está escrita la familia, la dimensión podría ser 1,
podría ser incluso, bueno, si n es 1, la dimensión sería 1. No, si n es 2, la dimensión sería 1. Si n es un poquito más grande, ya la dimensión sí es 2. Pero aquí, vea que si usted agrega los otros conjuntos más pequeños, la dimensión no va a incrementar, ¿verdad? Entonces, en vez de tomar todos los conjuntos de tamaño 2, ¿por qué no toma todos los conjuntos que tienen a lo sumo 2 elementos? Y ahí así nos aseguramos que la dimensión sea 2, ¿verdad? Claramente particiona un conjunto, perdón, claramente quebranta un conjunto de tamaño 2, porque ahí están todos los conjuntos de tamaño menor que 2. Pero podemos agregar un poco más. Entonces, F igual a esta familia. Y voy a usar una notación nueva para indicar los conjuntos con tamaño lo sumo K. Los hacen N, tales que el tamaño de A es máximo K. ¿No? Si tomamos esta familia, la dimensión de F es precisamente K. ¿Sí? ¿Verdad? Porque F quebranta pues 1, 2, hasta acá. Bueno, una cosa claramente, sí, asumiendo que n mayor o igual que k. Bueno, era más una hipótesis al inicio, me parece que la pusimos, pero teniendo eso claro. Quebranta este conjunto porque tiene todos los subconjuntos, ¿verdad? No hace falta ni siquiera hacer intersecciones, sino tomé explícitamente el mismo conjunto. Y además, bueno, ya ahí dijimos por qué no puede tener tamaño mayor acá, dimensión mayor acá. Y el tamaño de esta familia es la suma de los binomios hasta acá. Desde igual 0 hasta acá, de n escojo k. Esta familia tiene una aproximación, pero no una fórmula cerrada fuera de esta suma. Entonces hay que escribirlo en modo suma. Y entonces vamos a ver esto. Vamos a ver que si la dimensión es a lo sumo k, entonces este es el tamaño máximo, ¿verdad? La conclusión sería, bueno, vamos a escribirlo así, este es el lema, es conocido como el lema de Sauer, que si la dimensión de f es k, entonces el tamaño de f es a lo sumo este que dijimos. O sea, la familia de conjuntos de tamaño menor que k. Bueno, este es lema, pero aquí es el resultado principal. La conclusión de este lema, del lema de Sauer, sería que si el tamaño de f es mayor que este número, entonces la dimensión de f es mayor que k. Bueno, que es la contrapositiva. Ok. Bueno, vamos a ver dos pruebas. La primera es usando una operación. Y es que a veces en este curso, pues, bueno, apenas estamos viendo el borde de la parte extremal de conjuntos, pero en teoría extremal de conjuntos se trabaja a veces mucho lo que son operadores que desplazan elementos. Entonces uno empieza con una familia y la transforma en otra más sencilla que que conserve alguna propiedad. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es considerar una operación, considere una operación que va a depender de i,
y se lo vamos a aplicar a F, que lo que va a hacer esta operación es básicamente borrar el elemento I de F. Entonces este sería, lo vamos a definir así. A F le quito I. Esto, bueno, si I está en F, si no está en F, pues en realidad no hay mucho que considerar. Pero también vamos a hacer esto si el conjunto que resulta al quitarle este I no está en la familia. ¿Okay? En caso contrario, nos quedamos con F. ¿Okay? Entonces es una operación que básicamente remueve un elemento. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que F de la familia con 1, 2, 1, 2, 3. Y 2, 2, 3, una familia pequeña. Ok, entonces esta operación que está aquí, aunque uno la lee como que depende solo de F, a la hora de definirla también depende de la familia en sí. Entonces, por ejemplo, si uno le aplica de 1 al conjunto de 1 y 2, lo que uno hace es que remueve el 1 y tiene el 2. Luego, si uno le aplica la operación a la familia 1, 2, 3, entonces uno lo que dice es remueve el 1, pero uno se da cuenta que si uno remueve el 1, obtiene el conjunto 2, 3, que ya está en la familia. Entonces uno dice, no, aquí no removemos nada. Pues este sería el mismo conjunto. Y por supuesto que al conjunto 2, 3 también queda invariante porque ni siquiera tiene al 1. ¿Okay? Entonces una operación que básicamente quita al elemento I, pero solo si nos da un nuevo conjunto. Si al quitar el I sigue ahí, entonces no lo hacemos. Ok. Entonces, la observación que vamos a hacer es que si nosotros aplicamos la operación a toda la familia de F, que sería el conjunto de imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí solo le quitamos el 1 al primer conjunto y nos quedamos con el conjunto del 2, el conjunto 1, 2, 3 y el conjunto 2, 3. Entonces, al aplicar esta operación, resulta algo muy curioso. Y es que, entonces, primero que todo, considere esta nueva familia. Considere familia. Y lo que vamos a ver es que si un conjunto es quebrantado por la nueva familia, entonces es quebrantado por la original. Si D y F quebranta A, entonces F quebranta a A. Entonces la idea de esto es que al transformar la familia, lo que vamos a tener es que nuestra dimensión, la dimensión de esta nueva familia, no puede ser mayor, ¿verdad? Porque si nuestra nueva familia quebranta a alguien, la original ya lo hacía. O sea que si la dimensión es K, es porque quebrantamos un conjunto de tamaño K, pero la familia original también quebranta un conjunto de tamaño K.